Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura, monumental. Un auténtico gigante que se atrevió a mirar de frente los misterios de Dios y del universo, armado con su inteligencia. Hablamos, claro, de Santo Tomás de Aquino. Su vida entera fue una búsqueda incansable de la verdad, así que vamos a adentrarnos en su historia. Y es que todo empieza casi como en una leyenda, con una profecía. Fijaos en lo que dijo de él su maestro, nada menos que San Alberto Magno. Le llamáis el buey mudo, pero sus mugidos resonarán por el mundo entero. ¡Qué frase! Es que captura a la perfección esa paradoja que fue Santo Tomás, un hombre de poquísimas palabras, pero con un pensamiento que literalmente iba a cambiar el mundo para siempre. A ver, transportémonos un momento a las aulas de las universidades de Nápoles, de París. Estamos en pleno siglo XIII. Imaginad el ambiente, debates a gritos, pura efervescencia intelectual. Y en medio de todo eso, un joven, grande, robusto y sobre todo muy callado, profundamente piadoso. Sus compañeros, claro, con esa pullita universitaria, le pusieron un apodo, el buey mudo. Lo que no podían ni imaginar es que ese silencio no era de vacío, para nada. Era un silencio lleno, un espacio de contemplación brutal. Pero ojo, antes de que esos mugidos de los que hablaba su maestro resonaran por todo el mundo, su vocación tuvo que enfrentarse a una prueba, durísima, de las más duras que uno se pueda imaginar, la oposición total y frontal de su propia familia. O sea que su camino no fue un paseo tranquilo por la universidad, ni mucho menos, fue una auténtica lucha por su libertad espiritual. Si echamos un vistazo a sus primeros años, ya se ve que su destino no iba a ser uno cualquiera. Nace en 1225 en el castillo de Rocaseca, de familia noble. A los 5 años ya lo envían a formarse a la abadía de Monte Cassino, un sitio de prestigio. Pero el punto de inflexión llega en 1239, cuando entra en la Universidad de Nápoles. Allí es donde conoce a los dominicos, la orden de predicadores. Y claro, le cala hondo su ideal. Tanto que en 1244, con solo 19 años, decide unirse a ellos. Una decisión que su familia, simple y llanamente, no iba a aceptar. Y aquí es donde la historia se pone de película, casi un thriller. A ver, pensemos, su familia tenía para él planes de poder, de influencia, y de repente se enteran de que se ha unido a una orden mendigante, o sea, una orden que vive de la caridad, que renuncia a las riquezas. La reacción fue drástica, por decirlo suave. Sus propios hermanos, que eran soldados del rey, lo interceptan en el camino, lo capturan y lo encierran. No hablamos de una discusión familiar, no, hablamos de un secuestro en toda regla. Y durante casi 2 años de cautiverio intentaron de todo para quebrar su voluntad. De todo. Le ofrecieron títulos, poder, riquezas, lo que quisiera. Incluso llegaron a un extremo tremendo. Intentaron tentar su pureza enviando una prostituta a su celda. ¿Y la respuesta de Tomás? Pues fue legendaria. Cogió un tizón ardiendo de la chimenea y la echó de allí. Lejos de hundirlo, ese encierro lo que hizo fue forjarlo, convertirlo en una auténtica fortaleza. Aprovechó el tiempo para memorizar la Biblia entera, para estudiar, convirtió su prisión, en una escuela de santidad. Una vez superada esta prueba tan tremenda, con su vocación más firme que nunca, Tomás por fin fue libre para seguir su camino. Y es entonces, justo entonces, cuando el buey mudo empieza a levantar su obra monumental. Y lo hace afrontando el que era, quizá, el mayor desafío intelectual de su época. La gran pregunta: ¿pueden la fe y la razón caminar de la mano? Lo que consiguió fue, de verdad, revolucionario. Hay que entender que en su época muchos veían la filosofía de Aristóteles, o sea, la razón en estado puro, como una amenaza para la fe, un peligro. Y entonces llega Tomás y dice, no, un momento. Las presenta como 2 alas para volar hacia la verdad, 2 luces que vienen de la misma fuente, de Dios. Una, la razón, para entender el mundo que nos rodea, la naturaleza. Y la otra, la fe, para elevarnos hasta entender a Dios mismo, al Creador. Y esta idea queda resumida de forma brillante en esta frase. La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por tanto, no pueden contradecirse entre sí. O sea, para Tomás el conflicto es imposible. La verdad solo es una, y tanto la razón como la fe son caminos válidos que nos llevan hacia ella. Es esa famosa idea suya. La gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. Pues igual, la fe no anula la razón, al contrario, la eleva, le da una nueva luz. El resultado de toda esta armonía, la gran obra de su vida, es la famosa Suma Teológica. Pero no pensemos en ella como un libro y ya está. Es mucho más. Es como una catedral del pensamiento, una estructura lógica gigantesca donde cada pregunta, cada argumento, cada objeción y cada respuesta, todo está colocado en su sitio con una precisión increíble para construir una visión total de la realidad. Desde la existencia de Dios hasta la moralidad de nuestros actos, todo está ahí. Tomás dedicó su vida entera a esto, a escribir, a enseñar.
Recorrió Europa a pie, de un lado para otro. El ritmo de trabajo que llevaba era de verdad frenético. Pero toda esa actividad, toda esa construcción intelectual tan monumental, de repente se iba a detener, de forma abrupta y misteriosa. Hay una fecha clave en su vida, el 6 de diciembre de 1273. Ese día, mientras estaba celebrando la misa, Tomás tuvo una experiencia mística, una visión, algo tan profundo, tan sobrecogedor, que lo cambió para siempre. La verdad es que no sabemos qué vio exactamente, pero fuera lo que fuese, fue algo que consiguió silenciar al más grande teólogo de la historia. Imagina de la escena, sus colaboradores esperando que siguiera dictando la suma teológica. Y él les dice, con unas palabras que tienen un peso brutal, no puedo. Ante lo que he visto, todo me parece paja. Paja. Toda su obra, esa catedral del pensamiento que había construido durante décadas, de repente le pareció algo sin valor. Paja, al lado de la realidad de Dios que acababa de experimentar. Apenas unos meses después de esto, y siempre obediente, emprendió un viaje. El Papa lo había llamado para asistir al Concilio de León, pero su salud ya estaba muy débil y falló en el camino. Murió en la abadía de Fossanova, el 7 de marzo de 1274. Dicen que sus últimas palabras, justo al recibir la comunión, fueron una confesión de fe total en aquel a quien le había dedicado su vida, su mente y su corazón. La obra escrita de Santo Tomás es, como hemos visto, inmensa. Pero su vida nos deja un legado que va mucho más allá de los libros. Nos ofrece una reflexión espiritual que es, creo, profunda y sorprendentemente actual. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es muy directa. Más allá de toda su filosofía, ¿qué nos dice hoy la vida de Santo Tomás? ¿Qué podemos aprender de su viaje personal? De ese camino que va desde el silencio del buey mudo hasta ese otro silencio, el silencio ante el misterio de Dios. Pues mirad, yo creo que hay varias lecciones. La primera, una lección de humildad tremenda. Todo su conocimiento, al final, le pareció paja. Esto nos recuerda que el saber, por muy grande que sea, es solo una herramienta, no es el fin del camino. Lo segundo, nos anima a buscar la verdad con sinceridad, sin tenerle miedo a usar la cabeza, la inteligencia, pero siempre con el corazón abierto a la luz de la fe. Y por último, y quizás sea lo más importante de todo, su vida es un testimonio de que el amor es más grande que el conocimiento, que la experiencia de Dios va mucho más allá de cualquier idea que nos hagamos de él. Hay una anécdota preciosa, una tradición, que cuenta que una vez, en una visión, Cristo le habló desde el crucifijo. Le preguntó, Tomás, ¿has hablado bien de mí? ¿Qué quieres a cambio? Fijaos en la pregunta. Podría haber pedido cualquier cosa, más sabiduría, gloria, descanso, pero su respuesta lo revela todo. Dijo, Señor, lo único que yo quiero es a ti mismo. Y vamos a terminar con sus propias palabras, con una oración que es un resumen perfecto de su vida y que también nos puede servir de guía a nosotros. Él rezaba así: concédeme, te ruego, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade y una confianza que al final llegue a poseerte. Quizás esta es su lección más grande. No es una respuesta cerrada, sino una pregunta que nos deja resonando. En nuestra propia búsqueda, en nuestro propio camino, ¿qué es aquello que de verdad anhelamos poseer al final?